Una diputada de Podemos con un bebé, diputados de esta formación con fórmulas de juramento eternas y reivindicativas, puños en alto, señorías llegando en bicicleta al son de una orquesta, lloros, abrazos y muchas lágrimas en las escalinatas de la carrera de San Jerónimo. Es la fotografía de la Cámara Baja que hoy ha iniciado la 11ª legislatura de nuestra joven democracia. Sabemos la fecha de inicio, 13 de enero, pero no tenemos noticia de cuándo será su fin, ni siquiera de si se llegará a inaugurar con un nuevo gobierno. Más allá de las muestras circenses que hemos visto hoy, la imagen importante es la del Congreso, la de un Congreso absolutamente atomizado. Dicen algunos que es sano que haya mucha diversidad de partidos y de maneras de pensar en la Cámara. Esta máxima podría ser cierta si implica pactos y entendimientos entre ellos, pero muchos nos tememos que estas buenas intenciones no lleguen a plasmarse en acuerdos. Pese a ello, se ha iniciado el postureo de los políticos con grandilocuentes declaraciones sobre sus intenciones de llegar a pactos. PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos dicen querer llegar a acuerdos, pero se echan en cara que los unos pacten con los otros. Esta teatralización de la política obedece a que ya han iniciado la precampaña electoral de las más que probables nuevas elecciones generales. Todo lo que digan y simulen estos días será su argumentario para los comicios de dentro de unos meses. ¿Por qué es imposible que las 4 grandes formaciones lleguen a un acuerdo de gobierno entre ellas? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. No es un parlamento difícil, es un parlamento imposible que nace ya con la fecha de caducidad impresa en su primera jornada y en el que todos los grupos están más pendientes de no inmolarse en pactos de investidura que les pasarían una factura inasumible en las próximas elecciones, que es donde todos tienen la cabeza y el bolsillo. Todo lo demás son juegos de artificio dialécticos para justificar su sueldo y su función en una legislatura que ha nacido muerta, entre otras cosas, por la provisionalidad en el liderazgo de Pedro Sánchez, el extremismo inasumible de Podemos, rehén de su radicalidad antiespañola en manos de sus franquicias de Cataluña, Valencia y Galicia, y la irrelevancia de Ciudadanos, la furia separatista de los grupos independentistas, que solos no pintan nada, pero que unidos sí configuran una potencia negativa con capacidad disolvente, y finalmente el rechazo común, global y absoluto que provocan Rajoy y el PP por este orden en todo el hemiciclo. Así las cosas, ¿con quién pactar? Hágalo con quien lo haga, Pedro Sánchez está muerto, y si no lo hace también. Y Ciudadanos no puede escorarse a la izquierda porque las urnas de primavera reducirían a Albert Rivera al grupo mixto. No es un parlamento difícil, es un parlamento esquizofrénico a 4 bandas, o sea, un parlamento imposible. Al menos 15 muertos en un atentado en Pakistán junto a un centro hospitalario. El atentado ha tenido lugar alrededor de las 9 de la mañana en el barrio Satellite Town de la capital de la convulsa provincia de Baluchistán. Un ataque suicida de un terrorista islamista que se producía cuando varios grupos de vacunación antipolio salían del centro hospitalario para realizar vacunas. El Estado Islámico se atribuye la autoría. Prometeu complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya representat pel Parlament? Sí, prometo. Sin jurar lealtad ni a la corona ni a la Constitución. Así se produjo la jura de cargo del que es ya presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. ¿Se puede impugnar este juramento? Se lo preguntaremos a un abogado constitucionalista. Desde el Gobierno, el presidente en funciones ha asegurado hoy que no tiene pensado reunirse con el nuevo líder catalán en los próximos días, al tiempo que ha advertido a los independentistas de que no dejará pasar ni una ilegalidad. Que no voy a dejar pasar ni una, entre otras cosas porque es mi obligación como presidente del Gobierno. Alemania lanza una guía básica para educar a los migrantes en la que se les explica que cuando una mujer dice no, es no, incluso si ha llegado a flirtear, que en ese país las mujeres acostumbran a ir a bares y que su ropa no es indicativa de su apertura sexual. Todo ello en medio de las manifestaciones y altercados que se suceden en las principales ciudades del país, con un enorme despliegue policial que contrasta con lo ocurrido en Nochevieja, cuando el operativo era escaso y los agentes abandonaron la zona de los ataques. Miércoles, momento de echar un vistazo a la sección Nuestra cita con la historia. En unos momentos se lo contamos.
en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos Copa del Rey, tenemos lo de Neymar, en fin, mucha actualidad deportiva. Muchísima actualidad. Vamos cronológicamente por lo más importante, como decías, Gonzalo, en apenas unos minutos. En 25 comienza la vuelta de esos octavos de final. De hecho, sigue esa vuelta de octavos de final de Copa del Rey con 3 partidos apasionantes. A las 8:30 juega el Athletic, juega el Villarreal y también a las 9 juega estos dos que estamos viendo. El Barça contra el Español. Llega calentito ese derbi catalán. Luis Enrique no reserva mucho y de hecho sale con Munir a Cornellà en el tiempo de deportes. Haremos más de este partidazo y también de, efectivamente, Neymar, que tendrá que declarar como imputado. Se ha inaugurado formalmente la 11ª legislatura de nuestra democracia. 4 años, supuestamente, en los que todavía no está claro quién nos va a gobernar. Todas las formaciones políticas han comparecido ante los medios de comunicación y han hecho un mismo análisis. Las cosas han cambiado y ahora toca escuchar y dialogar. El fruto de este primer diálogo ha sido el nombramiento de Patxi López como nuevo presidente de la Cámara Baja. El ex Lehendakari ha contado con los votos a favor de su partido y de Ciudadanos. El Partido Popular se ha abstenido y Podemos ha propuesto a su propio candidato. Y en esta misma línea se ha mostrado el nuevo jefe del hemiciclo. Patxi López ha pedido que el santo y seña de estos próximos 4 años sea el entendimiento. Eso sí, pese a la diversidad que la Cámara refleja, ha exigido acatar las normas, ya que dice son las mismas para todos. Al haber obtenido la mayoría de votos de los miembros de la Cámara, queda en consecuencia proclamado presidente del Congreso de los Diputados el diputado don Patxi López Álvarez. El debut de López ha contado con las reacciones de muchas formaciones que esperan que sepa interpretar la nueva era que se ha abierto en nuestra política. El presidente saliente le ha deseado la mejor de las suertes en un cargo que dice que será difícil. Bueno, yo creo que tiene buenas características para ser un presidente en esta legislatura, que es una legislatura más complicada en el sentido de que hay muchos más grupos. Yo espero que lo haga bien. El nombramiento del nuevo presidente del Congreso viene como consecuencia de un pacto entre PSOE y Ciudadanos. En cierta medida, el PP también ha participado en ese pacto, ya que no ha presentado a ningún candidato. Ante las críticas de Podemos, sobre todo a los socialistas, de haber negociado y pactado con el PP, Pedro Sánchez, el líder del PSOE, dice lo siguiente. Porque no es cierto que haya habido un acuerdo con el Partido Popular. Nosotros no vamos a votar a los 2 candidatos del Partido Popular a la mesa y el acuerdo es con Ciudadanos. Pablo, no te enfades. De esta manera se dirigía Albert Rivera a Pablo Iglesias en una tertulia radiofónica en la que han coincidido durante unos pocos minutos. El líder de Podemos le ha echado en cara al de Ciudadanos que haya pactado con el PP de la corrupción. Rivera le ha recriminado su actitud de constante bloqueo. Que parece que hoy se visualiza un pacto a 3, un nuevo búnker entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Yo creo que eso no es lo que quería la gente cuando ha votado y que en las próximas elecciones la gente no se va a olvidar de esto. Bueno, yo en primer lugar espero que España tenga una legislatura y no pensar en elecciones, Pablo, que ya se han acabado las elecciones. Ahora hay que trabajar. ¿Os preocupa? ¿Os preocupa? No, nos preocupa que estéis más preocupados por tener 4 grupos parlamentarios que por trabajar. Eso y sí que nos vosotros preocupa, que por cuesta pactar dinero y tiempo. Con el Partido Popular, eso es nueva política. La nueva política no es hacer reproches, es llegar a acuerdos. Y por tanto yo te invito a que te con el partido de los corruptos. Tranquilo, Pablo. Yo relajadísimo. Te veo muy enfadado. Yo te invito a que muy contento con el PP. Bueno, yo te invito a que participes de este gran acuerdo, que vamos a estar todos en la mesa. Nosotros con el PP no, Albert. Nosotros con el partido de la corrupción. Ya sé que tú con el 30% casi españoles no tienes nada que hablar. Yo sí. Tengo que hablar con todos los españoles, con los que te han votado a ti, con los que han votado al PP, con los que han votado al PSOE. Esta nueva etapa no está hecha para reproches, ni para líneas rojas, ni para tirarle a la cara. Ni para tomar el pelo a los ciudadanos, Albert. Bueno, que en este país se ha estado robando, en este país el Partido Popular ha sido el partido de la corrupción y vosotros estáis pactando con ellos. No volváis a hablar de nueva política a la gente cuando al final sois el bastón del Partido Popular. Te veo muy enfadado y así no se puede empezar una nueva transición. Te veo muy enfadado. Bueno, vamos a iniciar el carrusel de declaraciones políticas en las que vamos a escuchar como todos los líderes políticos comparecen ante los medios de comunicación, afirmando su voluntad inequívoca de llegar a acuerdos y echando en los hombros de las otras formaciones la responsabilidad de llegar o no llegar a acuerdos. El PP sigue empeñado en un pacto a 3 con PSOE y Ciudadanos, a sabiendas
de que los socialistas no pueden apoyar a los populares ya que estaría muy mal visto por su electorado. En paralelo, el partido de Sánchez pide a Podemos y a Ciudadanos que le apoyen para gobernar cuando sabe que la formación de Iglesias no puede renunciar al derecho a decidir ya que no depende de él, y Podemos sabe que es inviable pactar con los socialistas porque si aceptan el derecho a decidir sería el fin político de una formación centenaria como es el PSOE. Se nos está pidiendo ahora es grandes acuerdos sobre los grandes temas, formar un gobierno y que dure los 4 años. Eso es lo que quiere la gente siempre. Un acuerdo también con el Partido Socialista y con Ciudadanos. La actitud de bloqueo va a apostar por la continuidad del PP y de Mariano Rajoy al frente de la Moncloa, o va a apostar porque el Partido Socialista lidere junto a ellos ese cambio político. Yo desde luego lo puedo decir más alto pero no más claro. Nosotros no vamos a apoyar al Partido Popular y a Mariano Rajoy, pero sí tiendo la mano a Podemos para que podamos entendernos en las políticas. Emociona mucho, Pedro, ojalá nos hubiéramos podido entender, pero con nosotros, para estar con el PP, como has hecho hoy, no. Es triste que el Partido Socialista haya vuelto a engañar a su gente y haberse puesto de acuerdo con el Partido Popular. Ciudadanos, por su parte, puede tener la llave si presta sus votos al PSOE para gobernar. Sumarían entre ambos, y sacamos la calculadora, 130 diputados. Aunque el PP votase en contra de esa suma de PSOE más Ciudadanos, si el resto de formaciones con Podemos a la cabeza se abstuviese, sería posible ver un gobierno de Pedro Sánchez aupado por Rivera. Por eso, el líder de la formación naranja no descarta nada. Y a partir de ahí, un gobierno en minoría, llegando a acuerdos con los diferentes grupos de la Cámara, podría tirar adelante una legislatura mucho mejor, desde luego, que cada 4 meses o 3 meses convocar elecciones, porque los políticos no somos incapaces de llegar a acuerdos. En Podemos siguen sin encajar la negativa de PP, PSOE y Ciudadanos de que goce de 4 grupos parlamentarios en lugar de 1, como indica la ley. Si así fuera, la Cámara Baja se convertiría en una Cámara territorial y no nacional. El partido de Pablo Iglesias califica de atropello democrático la decisión de la Mesa del Congreso. Los ciudadanos nos otorgaron el día 20 de diciembre la Mesa del Congreso, no lo obstaculice, no lo impida, porque eso, a mi juicio, es un atropello democrático. Y ha sido sin duda la imagen del día. La número 3 de Podemos, Carolina Vescanza, ha acudido a la apertura de legislatura con su bebé en brazos y con él ha permanecido durante toda la sesión, llegando incluso a amamentar a su pequeño retoño. La iniciativa ha restado protagonismo a Patxi López y se ha convertido en la comidilla de los pasillos. La parlamentaria ha defendido su derecho y el de otras mujeres a criar a sus hijos con apego, dice, al considerar que si una mamá tiene que criar a un bebé, tiene que ir con él a todas partes. Vescanza se ha mostrado sorprendida de que la presencia de su hijo en el hemiciclo sea noticia y se ha defendido de las críticas, asegurando que el niño tiene solo 5 meses y no puede comer otra cosa. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han recordado a la nueva parlamentaria que hay guardería en el Congreso. La Cámara Baja cuenta con una guardería desde septiembre de 2006. Fue abierta bajo la presidencia de Manuel Marín, con 26 niños. Situada en la planta baja de la tercera ampliación del Congreso, abre de 8 de la mañana a 9 de la noche y cuesta en torno a los 150 euros al mes a los funcionarios y trabajadores de la Cámara Baja. En la actualidad tiene una superficie de 350 metros cuadrados, en los que se incluye un patio exterior con columpios y arena, 3 aulas para niños de entre 0 y 3 años, una sala multiusos y cocina. Más asuntos, vemos ya las reacciones que ha supuesto, porque a esa guardería les ha que llevaba, por ejemplo, su hijo Carme Chacón, quien ha considerado el gesto de Vescanza como un ejercicio de demagogia. No ha sido la única en afear la conducta de la diputada. Tanto el ministro del Interior como varias diputadas de diversas formaciones acusan a Vescanza de instrumentalizar a un menor con fines partidistas. Creo que hay que verlo con naturalidad, ¿no? Y ojalá fuera algo que en el Parlamento Europeo es algo habitual y no hay ningún problema. ¿Es habitual en los puestos de trabajo? No, en el Parlamento Europeo lo han hecho, en las instituciones públicas se han hecho. Quizás haya debates que se tengan que dar, ¿no? Yo creo que las mujeres tienen que ser libres para ejercer su maternidad y este es el modelo de Carolina y hay que apoyar la libertad de las mujeres a ejercer la maternidad como quieran. Me parece que es un debate que deberíamos superar. Que afortunadamente tienen la posibilidad de gozar de una guardería en su sitio de trabajo, pues lo utilicen. Yo creo que eso es bueno para todos, ¿no? Y demuestra que hay normalidad y que todas las personas pues actúan de la misma forma. Me sabe mal porque hay muchas trabajadoras en este país que no pueden hacer esto, no pueden hacer lo que acaba de hacer esta chica. Y eso creo que es francamente un mal ejemplo, porque aquí se han hecho esfuerzos para que las diputadas que no tenemos baja por maternidad podamos dar de mamar, como hice yo, 3 meses a mi hijo, pero nadie lo vio por aquí.
El Congreso tiene una guardería y todos tenemos recursos. Yo lo que creo es que no es en clave de... Me parece muy bien si uno no tuviera posibilidades de dejar un bebé, pero creo que es un tema más de figurar públicamente, ¿no? Yo creo que los niños hay que protegerlos también en su intimidad. La postura de los parlamentarios ha quedado clara, pero ¿qué opina la gente en la calle? ¿Deberían las españolas poder llevar a sus hijos al trabajo, como ha hecho hoy Carolina Vescanza? Ya Elena Adelar ha salido a la calle para descubrir la respuesta. Sería bueno crear una infraestructura para que pudieran acudir con sus hijos y dejarlos en la guardería. Me imagino que si algún día te encuentras en una situación así, te lo tendrías que llevar. Pero vamos, no creo. Pues yo le diría que quizás no es el mejor sitio. Sí, lo que pasa es que a veces no hay condiciones para que en el trabajo puedan tener a los hijos, ¿no? Habrá que poner medios para poder atender esa necesidad. Vamos, faltaría más, por supuesto. Claro que sí. De entrada yo creo que no. Pero a veces puede ser que sí, pero vamos. En este caso, pues yo creo que el tener una guardería favorece mucho. Tú puedes salir del Congreso un momento y darle el pecho a tu hijo. Yo creo que no es mala idea que lo lleven, pero para eso están las guarderías. Creo que el Congreso tenía guardería. Ha sido una manera de hacerse propaganda gratuitamente. Me parece un poco formal, ¿no? No creo que el Congreso sea una cosa para ir allí con un niño pequeño, pero... Bueno, esto opinaban de lo que sin duda ha sido la imagen, la fotografía, la instantánea de la jornada, pero ha habido muchas otras. Bicis, charangas, bebés, madres lactantes como acabamos de ver, camisetas, muchas coletas, incluso rastas. El Parlamento español ha inaugurado esta nueva legislatura con muchos de los actores del autodenominado 15M. Vean lo que nos hemos encontrado hoy en la Cámara Baja. Las bicicletas sí son para el Congreso, o eso han debido pensar varios diputados de Podemos que han llenado de bicis la rampa del parking. Hemos visto sus instintos más paternales. Al ya famoso bebé de Vescanza hasta lo han votado para presidente de la institución. Aunque para llegadas memorables la de los diputados de Compromís, que hacían su aparición con acompañamiento de una banda de música. Los looks de los parlamentarios de Esquerra Republicana dejarán de ahora en adelante de ser los más comentados. Por cierto, que hoy se han encontrado con que no tenían sitio asignado. Y es que contra los atuendos casual de Podemos no van a tener nada que hacer. Parece que será la legislatura en la que veamos menos corbatas. Y si extravagantes y rocambolescas han sido algunas de las actuaciones de muchos de los parlamentarios del cambio, pues no lo han sido menos sus juramentos. Desde Podemos lo hacían indistintamente en castellano, catalán, gallego o euskera, con el lenguaje de signos o con el puño en alto. La mayoría de ellos han utilizado una fórmula propia, juran la Constitución para cambiarla, dicen, y por imperativo legal. Iglesias, Turrión, Pablo Manuel. Errejón, Galván, Íñigo. Vescanza, Hernández, Carolina. Patricia. Prometo acatar la Constitución, trabajar para cambiarla, recuperando las instituciones para su gente. Nunca más un país sin su gente y sin sus pueblos. Eso ocurría en el interior de la Cámara Baja y a la salida muchos de los nuevos diputados se veían superados por la emoción. Al menos es lo que fingían o aparentaban. Es lo que le ocurría a Pablo Iglesias en su encuentro con Juan Carlos Monedero, por ejemplo, con el que se fundía en este cálido y tierno abrazo. Poco más tarde, tanto él, Pablo Iglesias, como Íñigo Errejón han tenido verdaderos problemas para contener las lágrimas. Entre gritos de sí se puede, tanto el secretario general de Podemos como su número 2 han dado rienda suelta a sus emociones, mostrando sus caras anegadas en lágrimas. Compañero, que estamos acortando la carretera. Hacia atrás, por favor. Compañeros, tenéis más compañeros, por favor. Hacia atrás, por favor. Vamos haciendo hueco, por favor. Eduardo, ¿tienen los dirigentes de Podemos motivos para llorar? ¿Han conseguido realmente tomar el Congreso? Beatriz, ni ellos tienen motivos para llorar, ni nosotros tampoco, porque al fin y al cabo tenemos lo que nos merecemos.
Ellos no han asaltado el Congreso, tampoco lo han tomado, como soñaban. Han llegado al hemiciclo con sus actas de diputados en sus sucias faltriqueras porque el noble y siempre sabio pueblo español ha votado a favor de la ira, la furia y la caspa en contra de la corrupción y de la cleptocracia. Sea pues, han llegado al Congreso para convertir el hemiciclo en un tenderete del rastro del que cuelgan ya sus camisetas del Che Guevara. Han convertido el Congreso en un parking de bicicletas demagógicas y en un sambódromo de tambores primitivos y de danzas tribales ante las fauces de los leones. Han llenado el Congreso de rastas y de alpargatas, de mugre de diseño y de rebeldía de cartón piedra. Han llegado con legañas y se las han limpiado llorando de emoción al final de una sesión parlamentaria en la que en los escaños ha habido hasta caca. De bebé, pero caca. Toda una premonición. Noticias de la jornada, de última hora. El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha renunciado hoy, hace escasos minutos, a su acta de diputado, según informa el Departamento de Presidencia de la Generalitat. Lo ha formalizado este mismo miércoles por la tarde en las dependencias del Parlamento. De esta forma, Mas culmina su retirada temporal de la política institucional para dedicarse plenamente a su actividad al frente de Convergencia Democrática de Cataluña, que en los próximos meses debe encarar una etapa de renovación interna después de numerosos e innumerables casos de corrupción. Esto es lo que ocurrió en la noticia de última hora, pero a día de hoy sigue dando mucho de qué hablar el juramento que hizo el sustituto de Mas, el nuevo presidente de la Generalitat. Vamos a escucharle. Prometeu complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya representat pel Parlament? Sí, prometo. Pese a que el juramento del cargo de la Generalitat tuvo lugar ayer, como han visto, este acto protocolario sigue dando de qué hablar. El hecho de que el nuevo presidente catalán no jurase fidelidad a la corona y prometiese acatar y respetar la Constitución está levantando ampollas políticas y jurídicas. Desde los partidos nacionalistas no solo ven legal la fórmula usada por Puigdemont, sino que aseguran que hay precedentes en otras tomas de posesión de esta misma índole. Estamos convencidos que la fórmula de promesa del cargo que se hizo ayer es perfectamente legal y en cualquier caso es absolutamente democrática y absolutamente legítima. Hemos buscado si lo que dice Francesc Homs es cierto o no, porque cuando Urkullu tomó posesión como lehendakari en 2012 lo hizo en dos idiomas. Primero en vasco, donde no mencionó ni al rey ni a la Constitución, pero sí lo hizo minutos después cuando lo hizo en castellano, es decir, Homs yerra. Fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat de Cataluña, con fidelidad al rey, a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y a las instituciones nacionales de Cataluña. Sí, lo prometo, con plena fidelidad al pueblo de Cataluña. Tomo posesión y asumo el cargo de lehendakari del Gobierno del País Vasco, así como de la condición de representante ordinario del Estado en su territorio, que cumpliré con lealtad a la corona y respeto a la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Gernika y demás leyes vigentes. El cargo del nuevo presidente de la Generalitat aplaudía el hecho de que tomase las riendas de la Generalitat catalana. No lo hacía con mucho entusiasmo, pero este es un gesto que también ha sido muy criticado debido a que era el representante del gobierno de la nación española en ese acto después de que Puigdemont no hubiese jurado lealtad a la corona ni a la Constitución. Y por su parte, el presidente del Gobierno ha vuelto a ser claro, no dejará pasar ni una al nuevo Gobierno de la Generalitat. No ha especificado a qué se refería, pero sí se ha mostrado contundente en como Puigdemont se salte alguna ley. Como ya anuncié hace escasas fechas, donde dije que no voy a dejar pasar ni una, entre otras cosas porque es mi obligación como presidente del Gobierno. Abrimos página internacional. El terrorista que perpetró ayer el atentado en el centro de Estambul, matando a 10 personas, era un ciudadano de origen saudí, que había solicitado asilo, según confirman medios procedentes de Turquía.
Se identifica como Nabil Fadli y había, como les decimos, solicitado asilo en ese país, justo y concretamente en un centro de inmigrantes en la capital, donde había acudido acompañado de otras 4 personas. A ese ataque hay que sumar el que se ha producido hoy en Pakistán, donde un terrorista suicida ha matado a al menos 15 personas junto a un centro de vacunación, un ataque que ya ha sido reivindicado por el Estado Islámico. Y mientras, en Alemania la policía trata de sofocar las manifestaciones y altercados que se suceden en las principales ciudades del país tras las agresiones sexuales perpetradas por 1 millar de musulmanes la noche de fin de año. Precisamente hoy, el Ejecutivo alemán ha lanzado una guía para reeducar a los refugiados. Se trata de una aplicación de móvil para ayudar a los solicitantes de asilo en sus primeros pasos en el país, con frases como un no es un no, para entender la relación entre hombres y mujeres en Alemania. Es la última medida del gobierno germano tras las agresiones sexuales masivas ocurridas en Colonia y otras ciudades en Nochevieja. ¿Cómo funciona? Rosa Cuervas Mons, muy buenas noches. Buenas noches, pues es precisamente eso, una guía para explicar a los recién llegados a Alemania cuestiones tan básicas como que si una mujer dice no a, por ejemplo, mantener relaciones sexuales, ese no quiere decir no. Editada en varios idiomas, en alemán, inglés, árabe, farsi y francés, esta guía está disponible en Internet y además de información sobre vivienda o empleo, contiene ya en el apartado de igualdad cuestiones como las frases que vamos a ver a continuación. Frases como, por ejemplo, en Alemania, hombres y mujeres eligen por sí solos con quién quieren formar pareja, matrimonio o mantener una relación sexual. Hay más frases en esta guía. Continuamos. La ropa de la mujer no dice nada de su apertura sexual y puntualiza. El uso de tacones, maquillaje y faldas responde a modas y no es una invitación a los hombres. Hay más frases todavía sobre el estilo de vida en Alemania. Las mujeres salen por la noche a restaurantes y bares. A veces beben alcohol y pueden charlar, hablar y reír con un hombre sin que eso signifique automáticamente que están interesadas en algo más. Son indicaciones que a nosotros aquí nos parecen evidentes, pero que a juzgar por lo ocurrido en Colonia durante la pasada Nochevieja, para algunos llegados desde fuera parece que no lo son tanto. Gracias, Rosa. Eduardo, ¿no te parece infamante para las mujeres alemanas? Pues sí, Beatriz, ciertamente es infamante. Y he ahí la plasmación codificada del fracaso absoluto del multiculturalismo, de la alianza de civilizaciones y de toda la propaganda pseudo-progre sobre la convivencia con el Islam. Tras las violaciones multitudinarias de mujeres alemanas en la Nochevieja de Colonia y Hamburgo, a manos de una horda de musulmanes, el gobierno germano ha editado una guía de la infamia en la que advierte al buen salvaje islámico de que una valquiria rubia, alegre y faldicorta no presupone una invitación a copular, ni de grado, ni mucho menos por la fuerza. Explicarle esto a unos salvajes en cuyos códigos de convivencia la mujer vale poco más, a veces incluso menos, que un camello, y que está sometida de por vida al analfabetismo y a la sumisión permanente al varón, es como tratar de explicarle el teorema de Pitágoras a un pigmeo. El gobierno alemán castiga y estigmatiza con esa guía para el buen salvaje islámico a sus propias mujeres, arropando con el atenuante de la ignorancia a los bárbaros que las han violado. Para compensar. Es miércoles, tiempo ya de abrir nuestra habitual y semanal cita con la historia. Saludamos ya a nuestro historiador de cabecera, don Fernando Paz. Don Fernando, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal ha pasado la última semana? ¿Bien? Estupendamente. Principio de año, año nuevo, maravilloso, ¿no? Está un poco bajo en la silla, ¿no? Estoy un poco bajo, sí, es la silla, no es necesariamente mi estatura. Elévase si quiere, elévase. Bueno, elévese, mejor dicho. Bueno, vamos a hablar porque acaba de salir la noticia de que realmente Hitler no se suicidó, sino que huyó a Argentina, atención, vía nada más y nada menos que Tenerife, perdonen, ni más ni menos. En primer lugar, ¿es verosímil, señor Paz, esta nueva hipótesis o teoría que dice que el Führer huyó a Tenerife? Pues no, francamente no. Entre otras cosas porque si hubiera ido a Argentina vía Tenerife, lo más probable es que se hubiera quedado en Tenerife, ¿no? Pues bastante más bonito la isla, ¿no? Pero al margen de eso, no, es una memez, realmente. O sea, no hay ningún soporte documental ni nada parecido, más que, bueno, lo que un ex empleado al parecer ha dicho que los servicios secretos americanos pues tenían en la documentación, pero estas noticias salen periódicamente, no se sabe muy bien por qué.
probablemente porque el personaje de Hitler es un personaje 70 años después de su muerte increíblemente atractivo, ¿no? No necesariamente eso supone que sea algo bueno, sino que atractivo en el sentido de que atrae. Perdone usted si me va a juzgar inquisitorialmente. Yo le estoy escuchando como siempre con fruición. Pero es cierto que es así, ¿no? Desde hace 70 años el nombre de Hitler sale prácticamente todos los días en la prensa por una razón o por otra. Y es un personaje que concita las atenciones de todo el mundo, ¿no? Y probablemente por esto ha salido la noticia, pero no tiene ningún basamento real. Los testimonios acerca del suicidio de Hitler son tantos que su huida pues no tiene mucha realidad. Decía, los testimonios sobre su suicidio son tantos que es imposible. ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo fueron esos últimos instantes de la vida de Hitler? Pues Hitler se suicida el 30 de abril de 1941, aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Hay muchas personas presentes, personas que ven el proceso, personas que ven no el suicidio en sí, porque se suicida después de teniendo una puerta cerrada y por lo tanto nadie es testigo del suicidio, pero sí de cómo sacan su cadáver y de la cremación del cadáver. Es decir, que no hay posibilidad alguna de que lo que se dice, lo que es la noticia que ha salido en este momento, sea cierta. Los días anteriores, Hitler decide cometer el suicidio desde tiempo atrás, sabe que no va a sobrevivir a la guerra, que no va a caer en manos del enemigo, que no quiere ser expuesto como un trofeo, sobre todo por parte, lógicamente, de los soviéticos, que es quien puede echarle mano. Además, tiene noticia 2 días antes de su suicidio, el 28 de abril, de que Mussolini es ignominiosamente asesinado por los comunistas y después colgado vergonzosamente de una gasolinera junto a unos jerarcas del partido fascista y a una amante, Claretta Petacci, en una gasolinera de las afueras de Milán, vejado por esas multitudes, su cadáver, y Hitler no quiere acabar de la misma manera que Mussolini y decide poner los medios para ello, y ello lo hace mediante el suicidio. Una persona no creyente y una persona que obviamente pues decide tomar ese camino por las razones indicadas. Bueno, pero independientemente de lo que pasara con Hitler, que nos acaba de confirmar que se suicidó, así lo atestigua la historia, ¿hubo huidas argentinas o a Tenerife en este caso de nazis o no? Porque no todos fueron capturados, ¿no? O asesinados. Realmente de nazis, digamos, de mucho relieve, no. La mayoría, los nazis que ofrecían, digamos, tenían una posición elevada en el Tercer Reich, fueron encontrados, fueron juzgados en su totalidad. Es verdad que sí, algunos de segunda fila escaparon, y alguno de segunda fila que luego resultó tener una responsabilidad, como el caso de Adolf Eichmann, por ejemplo, que sí escapó a Argentina, que se refugió en la colonia alemana en Argentina, que era muy nutrida, y que fue capturado en 1961 por los servicios secretos israelíes y fue llevado a Jerusalén y allí pues juzgado y ejecutado. Pero el único caso es el de Eichmann, digamos, de personajes nazis de verdadero relieve. De una segunda fila o tercera sí que hubo algunos en España también. El caso de León de Grell, o el caso de Otto Remmer, León de Grell, que era un jefe fascista belga que combatió, hay que decirlo, heroicamente en el Frente Oriental, pues tiene una gran cantidad de reconocimiento de medallas por parte de los alemanes y tiene unas 70 combates cuerpo a cuerpo acreditados. Como digo, un jefe fascista belga que sí vivió en España, por una parte, y por otro el caso de Otto Remmer, que fue el hombre que hizo fracasar la intentona de asesinar a Hitler el 20 de julio de 1944, que también vivió en España, pero no son, tuvieron responsabilidades, pero no son nazis, digamos, de primerísima fila, ¿no? Ninguno estuvo en España. Otros sí se refugiaron tanto en Brasil como en Argentina, pero como he dicho, el de mayor relieve es Adolf Eichmann. Otro asunto, señor Paz, porque desde hace unos días se permite de nuevo editar el libro en Alemania del Mein Kampf, el libro Mi lucha. ¿Por qué estaba prohibido hasta ahora editarlo? Pues en efecto, llevaba 60 años prohibido, desde el año 55 estaba prohibida la edición del libro Mi lucha de Hitler y ahora se ha vuelto, pues, obviamente estaba prohibido porque había sido 55, hasta el 55 se permitieron, no hubo ediciones en Alemania, pero se permitía el acceso a editar. Desde el año 55 estaba prohibido hacer ninguna edición del libro, ¿no? La propiedad estaba a cargo del Estado de Baviera, porque Hitler residía en definitiva en Baviera, es donde tenían un piso de Múnich, era su domicilio, ¿no? Y en consecuencia, pues al no tener descendientes, al no tener sucesores, ni nadie que se pudiera hacer cargo de su herencia, eso revirtió en el Estado de Baviera. Y el Estado de Baviera durante 60 años ha mantenido congelados los derechos de edición. Ahora se ha editado ese libro, que es, pues para entendernos, la Biblia nazi, ¿no? Es decir, donde estaba el pensamiento en gran parte de Hitler. Es un libro tremendamente confuso, es un libro
en términos genéricos mal escrito, muy confuso, un libro en el cual Hitler pues mezcla algunos aspectos de su biografía con recuerdos de su juventud, con impresiones y con algunas consideraciones de carácter político ideológico. Hay una segunda parte de Mi lucha que tiene más interés porque revela más el pensamiento real de Adolf Hitler que la primera parte de Mi lucha, que es la que más se ha comercializado. Y no se ha permitido su edición y en cambio durante 60 años, y en cambio ahora que prescriben esos derechos, sí que se ha vuelto a editar con comentarios pues de historiadores, en fin, contextualizando ese libro, lo que en ese libro se afirma. ¿Era Hitler homosexual, como algunos investigadores afirman? No, en absoluto era homosexual. Hitler, No, se dice esto. Sí, incluso salió un libro hace 4 o 5 años de Magtan, un profesor de Hamburgo, en el cual comentaba la supuesta homosexualidad de Hitler. No tiene realmente ningún basamento, ningún fundamento. El último acto que hizo en su vida, digamos, con un carácter privado, fue precisamente, ya que nos estamos refiriendo antes a su suicidio, casarse con Eva Braun el día anterior, el 29 de abril, y ella se suicida con él, incluso, ¿no? Se sabe que con toda probabilidad tenía relaciones sexuales con Eva Braun, que mantenía en un, digamos, en un plano muy reservado. Prácticamente nadie sabía que tenía una relación con Eva Braun, alguna ayuda de cámara, alguna persona particularmente cercana, pero no era del dominio público. Él lo ocultó siempre, porque daba una imagen de vivir entregado a la patria, vivir entregado a Alemania. Él decía públicamente: yo me he casado con Alemania, y no podía desdecir esa imagen de una relación, digamos, pequeño burguesa, como si se tratase de una familia normal o una relación con una mujer, ¿no? Señor Paz, ¿hasta cuándo cree que estaremos hablando de Hitler? ¿Cree que se extinguirá su figura en algún momento o esto ya es para siempre? No, yo creo que ha habido una satanización de la figura de Hitler que ha conducido a convertirle en un personaje. Precisamente se ha reforzado esa capacidad de atracción de Adolf Hitler, y probablemente eso no termine nunca. Últimamente, en la historiografía actual, se ha interpretado la figura de Adolf Hitler en un sentido más histórico, ¿no? Se le ha desposeído de las características que durante cierto momento incluso el cine, ¿no?, le había atribuido, y se explica a Hitler de una forma mucho más histórica en relación con su contexto, y tratando de entender que se trataba en definitiva de una persona, no era un demonio, sino que era un ser humano, para bien, para mal, para regular, pero que era un ser humano, y era un ser humano que comía, que dormía, que tenía pesadillas, que tenía insomnio. Entiendo que era humano, terrestre, ¿no? Quiere decir que efectivamente, es que efectivamente... el matiz es importante, claro. Bien, es que, sí, si me permite usted, es que esa satanización de una figura lo que vuelve es incomprensible el fenómeno. Es decir, el nazismo no es un fenómeno que proviene de otra galaxia, es un fenómeno que se produce en Alemania en un momento determinado de la historia, y por tanto hay que entender eso. Si no explicamos eso, no comprendemos nada. Execrar una figura como tal pues nos puede resultar desde el punto de vista terapéutico muy útil, quizá, pero no nos explica absolutamente nada, ¿no? Queda clarísimo, don Fernando. Muchísimas gracias un miércoles más por acudir a este informativo. Pues un placer. La semana que viene, y buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, en unos minutos se inicia el Barça, esa cuartos, octavos, no sé, de la Copa. La vuelta a octavos. Y además vienen calentitos, como hemos anunciado antes al inicio de este informativo. También calentito acabó ese derbi sevillano, ese Sevilla-Betis. Después del 2-0 de la ida, pues todo el mundo esperaba que pasase el Sevilla con cierta comodidad, no tanta como para meterle 4 goles al Betis, que acabó humillado después del cese los días anteriores de Pepe Mel. Así celebraba el Sánchez-Pizjuán esa histórica goleada, y su entrenador interino, Merino, el del Betis, después del partido lamentó esa goleada con unas frases que están dando bastante que hablar. Como bético, como hombre de la casa, es como si se hubiera muerto un familiar, la verdad, porque el dolor que tengo dentro, yo creo que es parecido a cuando te desgarra. Bastante afectado el entrenador del Betis, también el entrenador del Deportivo de La Coruña, después de que el Mirandés ganase en Riazor, golease incluso en Riazor y pasase a cuartos, unos cuartos de los que estaremos muy pendientes si se clasifica o no el Barça en los próximos minutos. El Barça, cuya actualidad viene marcada por Neymar, primero por esto que vamos a ver justo a continuación. La Audiencia Nacional cita a declarar a Neymar, al delantero, después de ganar ese Balón de Bronce, el próximo 2 de febrero. Concretamente ha sido el juez de la Mata que le cita para declarar como imputado por corrupción y por estafa a él, a su padre, a Sandro Rosell,
Rosell y a Josep María Bartomeu, el actual presidente del club. Supuestamente pactaron corromper entre ellos, entre particulares, y estafar al grupo DIS, que era el dueño del 40% de los derechos del jugador, en ese traspaso por el cual el padre cobró 40 millones de euros. Un Neymar que también está en boca de todos después de esa posibilidad que se desveló en Punto Pelota. ¿Puede fichar o no realmente por el Real Madrid? Bueno, pues anoche Ulises Sánchez Flor, también aquí en Punto Pelota, dio más datos. 2 veces le ha negado la renovación Neymar al Barcelona antes de Navidades. Antes de que acabara el año 2015 le ha dicho 2 veces que no a la renovación del Barcelona, porque solo gana 5 millones de euros netos y está pidiendo mínimo 15 millones de euros netos. El Barcelona no le cuadran las cuentas para pagarle 15 millones de euros netos fijos a Neymar, porque el representante del jugador, que es Wagner Ribeiro, le ha dicho al padre de Neymar que no le cierre las puertas al Real Madrid. Bueno, pues en el Barça no todo son malas noticias, por lo menos en lo que a Messi respecta. El argentino ganó antes de ayer su 5º Balón de Oro y, como estamos viendo, ya lo tiene en casa. Así publicó estas 2 imágenes. Bienvenida a casa. Le dio la bienvenida a este 5º Balón de Oro. Es el jugador que más ha ganado en la historia. También él habló en la página web de la FIFA y anunció que, en el caso de que deje de estar en el FC Barcelona, le gustaría retirarse en los próximos años en Argentina. Me gustaría un día volver al fútbol argentino, porque es algo lo que soñé de chiquito y por la situación que se me dio a mí de irme de muy chico no se pudo dar, porque me tocó estar en Europa, debutar en el Barcelona, hacer toda mi carrera acá. Pues de acá lo que pase solo Dios sabe. Bueno, y ojo, porque también hablando de Messi, pero al respecto de Cristiano Ronaldo, nos hemos sorprendido ayer por la tarde, por la noche, con esta imagen. La estatua de Cristiano Ronaldo en Funchal, en su ciudad natal, apareció pintada con el dorsal de Messi por algún vándalo que parece no apreciar mucho a su compatriota y sí admirar al argentino. Bueno, no sabemos cómo le ha sentado a Cristiano Ronaldo, o sea, a su hermana, que mandó a los vándalos a Siria textualmente. Y hoy el portugués ha entrenado con el Real Madrid después de que Zidane iniciase esta pequeña pretemporada con la que está preparando la puesta a punto de sus jugadores. Se ha hecho cargo hace apenas unos días de la plantilla blanca. Bueno, pues está dando una carga de fuerza, una carga de resistencia para preparar el tramo final de la temporada al máximo. Manuel, muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos marchamos, pero les dejamos, como siempre, con Gaceta.es para que se informen de todo lo social, lo político, lo económico, la opinión, y Puntopelota.es para lo deportivo. Señores, muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben que la información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Que descansen. Adiós. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Expertos en cambios automáticos. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. Queremos apoyar siempre a las pymes y fomentar su convivencia.